Hermanos, muy buenas noches. Nuevamente, hermanos, les damos la bienvenida a través de este medio y agradecemos al Señor que nos permite estar en comunión nuevamente unos con otros. Y estamos aquí para estudiar la palabra del Señor y para escuchar la palabra del Señor, el mensaje del Señor. En esta noche, hermanos, el tema que el Señor me ha dado a entender, hermanos, y para predicar es Dios es luz. Dios es luz. Y les invito, por favor, hermanos, que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios, hermanos, no tiene absolutamente nada ni parte con las tinieblas. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Padre de las luces, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Oremos, hermanos. Padre celestial y Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, vengo ante tu presencia, Señor, para suplicar y rogarte la dirección de tu Espíritu Santo. Que tú seas, Señor, quien me uses, que me llenes con tu Santo Espíritu y que tu palabra pueda ser expuesta y que llegue, Señor, a todo aquel que deba de escuchar, a fin de que tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas sean edificadas en Cristo. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te suplico tu ayuda, que tu Espíritu Santo sea el que hable en mí. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, cuando hablamos de luz, es un indicativo de santidad. Es un indicativo de pureza. Es un indicativo de verdad. Hablar de luz, estamos hablando en los términos que habla la palabra del Señor, estamos hablando de honestidad. Estamos hablando de transparencia. Estamos hablando que la palabra de Dios indica en 1 de Timoteo 6:16, 1 de Timoteo 6:16 indica que Dios habita en la luz inaccesible. Es decir, Dios habita en un ambiente no solo de santidad, sino de infinita santidad. Es luz inaccesible. En ese sentido, Dios mostró su gloria y su santidad en la transfiguración. Y también se lo mostró una probadita al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Esto indica entonces que Dios habita en luz inaccesible en el sentido que su santidad es infinita, que tiene infinita pureza el Señor, que hay infinita verdad en Él y que por esa infinita santidad, pureza y verdad, el brillo y luminosidad del Señor se hace infinitamente intenso e inaccesible. De ahí que nadie ha visto ni puede ver a Dios. Solamente en la presencia de Dios el Señor puede irradiar su luz en nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés subió al monte Sinaí para estar con Dios, al estar en la presencia de Dios, él pudo obtener la luminosidad de Dios y dice que su rostro resplandecía. Así es que cuando nosotros estamos en comunión con Dios y estamos en la presencia de Dios, la luz de Cristo iluminará nuestro ser. En contraste, las tinieblas es la ausencia de luz, lo cual es indicativo de pecado, es indicativo de mentira, es indicativo de enojo, es indicativo de molestia en nuestro corazón,
es indicativo de falsedad, es indicativo de hipocresía, de lo sucio, de lo bajo, de lo caído, de lo aberrante, de lo impuro en la fornicación, en el engaño, en la falta de sinceridad con el prójimo, para no hablar verdad en el corazón con él y decir lo que uno cree y piensa. En el engaño para estafar, en la falsa promesa de no devolver lo prestado, en el corazón malicioso, para pensar mal en el corazón y levantar falsas sospechas y falsos dichos de alguien. Esto es cuando alguien anda en tinieblas. Esto es el síntoma de tinieblas de una persona. Este es el ambiente donde le plació moverse y habitar a Satanás. Satanás le ha gustado este ambiente. Dice la palabra del Señor que él ha sido mentiroso y es padre de mentira, y que él desde el principio ha sido mentiroso y no ha permanecido en la verdad. Estas tinieblas es el medio en que la actividad demoníaca se mueve. Ahí se regocijan los demonios. Ahí le gusta habitar al diablo. Y donde se mueve todo el engaño y la maldad, ese es el medio preciso donde el maligno se mueve y habita. Donde están las críticas, donde están las soberbias, donde están los dichos, donde están las mofas de las personas y donde están las risas de escarnecedores, ahí es donde Satanás se mueve. Los hombres que actúan pensando mal en su corazón, hermanos, están en tinieblas. Aquellos que no actúan con sinceridad y verdad en sus negocios, el espíritu del mal los dirige. Aquellos que estafan y piden prestado para no devolver, sus mentes andan en oscuridad. Aquellos que piensan en cómo engañar a su esposa para adulterar con otra, o bien engañar a su esposo para adulterar con otro hombre, el mismo mal está en su vida. Aquel joven que busca fornicar, engañando con falsas promesas a una señorita, es un lobo donde Satanás habita. Y también ahí por hablar con lágrimas mentirosas y lágrimas mentirosas con tal de obtener los beneficios propios. Y déjame decirte que aún el lagrimar para parecer justos que no hemos hecho mal es una mentira que viene del mismo infierno. En ese sentido, las personas indican la palabra del Señor que andan en tinieblas. Así el mundo en tinieblas se encontró, en un grado tremendo, en la víspera del cumplimiento del tiempo, cuando el Señor iba a ser introducido al mundo, en este mundo, así se encontraba el mundo en tinieblas. Cuando Dios se había de encarnar a través de una virgen y ser introducido al mundo, el rey de los soberbios, llamado el príncipe de este mundo, que no tiene nada que ver con Cristo, era el que imperaba y Cristo venía a este mundo. La maldad, las tinieblas, cuando el Señor iba a ser introducido al mundo, repito, era impresionante la gran potencia que imperaba de maldad en la mente cegada de los hombres y aún en la actividad demoníaca en Tierra Santa, Israel. Dios, viendo todo esto, pues Dios, hermanos, no puede ver el pecado porque Él es limpio de ojos y Él no tiene nada que ver con las tinieblas. Se humilló hasta lo sumo, entrando en un mundo de tinieblas, donde imperaba la falsedad expresada en mentira y en la falsedad del corazón. Quiso Él traer luz al mundo. El que viene de arriba quiso traer su luz al mundo. En Juan capítulo 1 versículo 4, hermanos, Juan capítulo 1 versículo 4, dice la Biblia que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan capítulo 1 versículo 9, Juan 1:9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por eso en el libro de Mateo capítulo 4, hermanos, expresa el panorama con que el Señor se encontró, indicando su luz inaccesible, su pureza y su santidad, y cuando Él fue introducido al mundo, manifiesta cómo era el panorama en Tierra Santa, en la tierra de Israel, que de santo, por decir así, no tenía nada en esos tiempos. Mateo capítulo 4
Si buscan ustedes en sus Biblias, hermanos, Mateo capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor así. Mateo 4, 13 dice así: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, porque cuando el Señor fue introducido a este mundo, dice la palabra de Dios, que un ángeles cantaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, porque aquella luz verdadera venía a este mundo. Especialmente, hermanos, nos damos cuenta que ese pueblo de Israel, que estaba tremendamente en tinieblas, vio gran luz. La actividad demoníaca en esos tiempos, hermanos, en la víspera de la manifestación del Señor, hermanos, era tremenda. La actividad demoníaca, hermanos, dice la palabra del Señor, que había abarcado terrenos muy amplios, aún en las sinagogas judías. Si ustedes buscan el libro de Marcos, capítulo 1, hermanos, Marcos capítulo 1, en sus Biblias, vean cómo dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículo 23. Dice así: pero había en la sinagoga de ellos, en los tiempos del Señor, cuando principió su ministerio, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y vean qué dice el hombre, el espíritu inmundo, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Porque ellos saben que en la venida del Señor, la destrucción de ellos es segura. Dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina? Es la verdad de Dios, es la luz de Dios que venía a este mundo. El Señor viene a implantar su luz y dejar a un lado las tinieblas y hacer a un lado, hermanos, la actividad demoníaca que estaba imperando, las tinieblas, aún en la mente de los hombres, en el territorio de Israel, cuando en tinieblas por la actividad de mucha maldad, cuando había fingimiento de la religiosidad y la falsa piedad, era tremenda por el engaño de parte por los fariseos, que parecían muy piadosos, pero en su corazón dice que eran sepulcros blanqueados. Muchas tinieblas en su corazón. La mujer samaritana, 5 maridos había tenido, viviendo desordenadamente, y estaba en tinieblas. Cristo vino a mostrar su luz y a mostrar que la verdad llegó, la justicia llegó. Un modo de vida diferente es ofrecido. Dice la palabra de Dios en el versículo 32. Versículo 32, Marcos 1:32, dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y vean que dice: y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. La justicia llegó, la verdad llegó, aquella luz verdadera que desde el cielo, desde la luz inaccesible, venía en este mundo. Y el pueblo sentado en sombra de muerte, con una falsa religiosidad, porque aún ellos buscaban los primeros lugares en las sinagogas y hacían las cosas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, dijo el Señor, ya tienen su recompensa. La verdad llegó, la luz la trajo el Señor. Un modo de vida diferente ahora es ofrecido a los hombres. Un modo de vida diferente es ofrecido a la mujer samaritana y ella lo creyó. Un modo de vida diferente donde haya verdad en el corazón. Como cuando el Señor reconoció a Natanael
Y le dijo: un verdadero israelita en cuyo espíritu no hay engaño, porque quiere hablar verdad en su corazón. Por eso, en la primera predicación que hace el Señor en Mateo capítulo 4, si gustan ustedes buscar, Mateo capítulo 4, versículo 17, vean cómo dice, siguiendo después que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Vean el versículo 17, cómo sigue diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que se arrepientan ¿de qué? De las tinieblas. Que se arrepientan de lo sucio, que se arrepientan de lo falso, que se arrepientan de la mentira, que se arrepientan del engaño, de las mentiritas piadosas que a veces decimos para parecer justificados. Que nos arrepintamos de las vanidades ilusorias que degradan el corazón envaneciéndolos, porque cuando uno tiene esto y tiene lo otro, engañosamente hacernos pensar que somos alguien grande, cuando realmente, hermanos, el hombre es frágil y es suficiente un virus para calambrarlo. Es un simple mortal que va a la condenación segura si sigue en ese camino que transita. Así encontró el Señor a Israel, un mundo en tinieblas, un mundo que le gustaba la tranza, un mundo que le gustaba las suciedades y los business, un mundo que le gustaba tener mujer tras mujer y fornicar y adulterar y andar en borracheras y orgías. Un mundo así se encontró el Señor. Viene a buscar y viene a implantar su verdad y su luz y la trae. Y ve a dos primeros, a Simón y a Andrés. Después camina un poquito más y ve a otros dos, a Jacobo y a Juan. ¿Y sabe qué hace el Señor? Pone su luz en ellos. Pone su luz en ellos. Para irlos transformando. Para perfeccionarlos en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo los llenó. Pero puso su luz en ellos. Para que tengan una vida cada vez más y más en luz. Cada vez más y más en luz y más luminosa a medida que ellos abracen más y más la verdad. En todos los aspectos de su vida. Así, a través del fundamento de los apóstoles, a través de la predicación, la luz de Cristo llegó a nosotros. Llegó a nuestras vidas también. En 2 de Corintios 4:6, hermanos, vean cómo dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente manera. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿Dónde dice allá, hermanos? Dice resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También el Señor, a través de la hermosa predicación de su palabra, nos alumbró y puso su luz en nosotros. Y ahora se nos dice a nosotros, en Mateo 5:14, se nos dice que ahora vosotros sois la luz del mundo. Usted es la luz del mundo si tiene a Cristo. Yo soy la luz del mundo si tiene a Cristo. Ahora nosotros representamos al Señor, representamos la luz de Cristo, representamos la verdad, representamos la honestidad, representamos lo honesto y lo veraz, hermano. Nosotros representamos la pureza, representamos lo correcto, lo recto. Nosotros representamos a Cristo. Ese es un gran honor. Es un gran honor ser hijos de Dios, ser hijos de la luz. Esa luz, hermanos, conlleva ese gran honor, una gran responsabilidad y una encomienda. Y la encomienda es que vivamos en luz. Si estamos en luz, que vivamos en luz. Dice la palabra del Señor entonces en el libro de Primera de Juan capítulo 1, ahí donde leímos por primera vez, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 y 6, dice la palabra del Señor así. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 y 6, dice así:
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, andando en lo recto, en lo justo, en lo correcto, en lo santo, en la verdad, no en la falsedad del corazón, en la pureza del corazón, dice la palabra del Señor, tenemos comunión unos con otros. No hay por qué escondernos de nuestro hermano. Mira, ahí está llegando ese hermano, escóndete, escóndete, no hables, no hables. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que hemos sido llamados, hermanos, para ser hijos de luz y caminar en luz. Es decir, en verdad, en honestidad, en transparencia, en gentileza con las personas, no en griterías y contención, no en malicias y en críticas, no en como pleitistas en nuestros trabajos, no en grillerías, haciendo prosélitos y problemas en nuestros trabajos y respondones a nuestros patrones, sino pacíficos y en mansedumbre, donde vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres y vean la luz de Cristo en nosotros, que no somos problemáticos, sino pacíficos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es solo, hermanos, si estamos caminando junto al Señor. Porque usted dirá, pero ¿cómo se puede eso, pastor? ¿Cómo se podrá hacer esto? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Precisamente eso, hermanos. Solamente se podrá hacer esto en Cristo, caminando junto a Cristo, buscando tener comunión con Él, pidiendo el poder del Espíritu Santo que actúe en nosotros, que nos dé dominio propio para estar soportando todas esas personas que continuamente nos hacen la guerra. Si tenemos comunión con Él, dijo el Señor después de ese pasaje, más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta será la manera de vivir de un verdadero cristiano en este mundo de tinieblas. Un verdadero cristiano que anda en luz, esta será su manera de vivir. Pero alguien dirá otra vez, pero si vivimos así en el mundo nos va a comer vivos. Por eso tenemos que vivir con mentiritas a veces, con mentiritas piadosas. Déjame decirte que tal vez pudieras tener cierta razón en un sentido de que somos peregrinos y extranjeros y que ya no somos de este mundo y que por eso el mundo se aborrece. En ese sentido tal vez pudiéramos tener razón en decir de que el mundo nos aborrece, sí es verdad. Pero sin embargo, hermano, si somos sinceros, este mundo te pudiera comer vivo si vives como un verdadero cristiano. Sí y solo si Cristo no hubiera dicho, si el Señor no hubiera dicho por el Espíritu Santo en 2 de Corintios 13:8, nada podéis contra la verdad, sino por la verdad. Nadie podrá contra la verdad si tú vivís conforme a la verdad. Así es que, hermanos míos, no en vano el Señor nos dijo que vistámonos la armadura de Dios si queremos vivir como verdaderos cristianos. Siendo la primera arma, como en otras ocasiones he mencionado, que dice la palabra del Señor, la primera arma es los lomos de la verdad. Y dice la segunda arma, vestidos con la coraza de justicia. ¿Y quién os podrá hacer daño? Dice en otro texto, si vosotros seguís el bien. Déjeme decirle, hermano, que Dios nunca nos dejará en manos de hombres malos por seguir la verdad. Dios nos va a librar y nos librará. Y sabe el Señor, dice, librar de tentación a los piadosos. El Señor sabe librar a aquellos que siguen la verdad, que siguen su luz. A menos
que haya llegado el tiempo de regresar a casa. A menos que haya llegado el tiempo, hermanos, de que terminamos los propósitos para los que Dios nos hizo introducir en este mundo. A menos que hayamos terminado nuestros propósitos y nuestra vida en consecuencia en este mundo, y el Señor, a pesar de seguir la verdad, nos entregue en manos de malos hombres. Porque el tiempo ha terminado en este peregrinar en este mundo. Entonces Dios solamente así permitiría ser entregados en manos de hombres malos, torciendo la verdad que vivimos para que seguimos en comunión con Dios, hermanos. Ellos torcerán la verdad que nosotros profesamos. Y este fue el ejemplo del Señor Jesús. El Señor dice que nunca hubo mentira en su boca, porque Él no tiene nada con las tinieblas y con la mentira. Mateo capítulo 26, dice la palabra del Señor que esto es cuando llegó el tiempo en que el Señor Jesucristo había de ser entregado. Dice la palabra del Señor que lo atraparon, que lo agarraron y lo llevaron ante el concilio. Por mucho tiempo atrás, hermanos, durante 3 años estuvieron acechando. Y dice la palabra del Señor que el Señor siempre salía en medio de ellos porque su tiempo no era cumplido. Pero el día que llegó el tiempo, dice el Señor que al Señor lo agarraban. Y dice en el versículo Mateo 26, 58, dice de la siguiente manera. Dice así: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y vean esto. Y los principales sacerdotes, Mateo 26, 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, vean esto, falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Y qué dice el texto? Y no lo hallaron, no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin, porque el tiempo había llegado en el caso del Señor de que pasase de este mundo al Padre, dice la palabra del Señor que hubieron 2 testigos falsos que torcieron la verdad del Señor, porque dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Estas palabras lo dijo Jesús? Sí lo dijo. El Señor sí lo dijo, pero lo dijo en un sentido que ellos jamás entenderían. Lo dijo en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19. Si usted va allá, dice la palabra del Señor, que sí, el Señor sí lo dijo. Sí dijo estas palabras, pero lo dijo en otro sentido. Dice así, cuando el Señor iniciaba su ministerio y comenzaba la purificación del templo para sacar a los cambistas con látigos, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 2, versículo 19, dice así: respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Ellos, la gente que no cree en el Señor, la gente que vive en tinieblas, torcerá la verdad, porque dijeron ellos, los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero vean quiénes sí lo van a entender, los que andan en luz. Dice, por tanto, cuanto resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero la gente que anda en tinieblas, cuando llega el tiempo de alguien, torcerá esa verdad que vive, hermanos, porque el Señor Jesucristo siempre habló verdad y siempre vivió en la verdad. Y aprovecharán esas palabras. Por eso, mi hermano, cuídate aún lo que digas. Cuídate, hermano, hablando verdad. Porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y que Dios nos libre y que Dios me libre, hermanos. Y que a Dios nos libre a cada cristiano. Por eso esos 2, cuando llegó el tiempo, ellos agarraron la falsedad. Agarraron la verdad de Dios y la torcieron. Agarraron la verdad de Cristo y la torcieron. Y esos 2 vinieron, esos 2 testigos falsos para decir, en Mateo 26, 61, dice que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Qué les va a explicar el Señor? Si sus mentes están en tinieblas para entender todo esto. Porque antes ya les había dicho que señal no les había sido dada, sino la señal del profeta Jonás, de su muerte y de su resurrección al 3er día.
Esta es una manera de vivir. Y el día en que tengamos que morir, si seguimos con la verdad, que Dios permita, si Dios permite que vayamos de una manera digna, gloria a Dios. Pero si por la verdad muchas veces o pudiéramos terminar muertos, hermanos, viviendo en la verdad, es porque la verdad fue torcida, pero tu mente está limpia. Podemos vivir así. Esa es la primera opción. O bien, la segunda opción. La segunda opción de vivir es para que el mundo no te coma vivo. Entonces debes de aprender a vivir a su manera de ellos, con las mentiras que de por sí ellos acostumbran a hablar, a vivir para pasar desapercibidos con sus vestimentas, para que ellos no vean que tú eres un evangélico o una hija de Dios. Puedes pasar desapercibida porque las modas del mundo así las tomas tú. Puedes utilizar sus formas y sus maneras con astucias y falsedades como el chapulín colorado. No contabas con mi astucia. Puedes vivir hablando así cositas para sacar un as bajo la manga, viviendo en mentiras. Puedes vivir escuchando sus músicas para que entonces tú también tengas tema para hablar cuando te juntes con ellos. Puedes vivir viendo programas de televisión sucios para que cuando tú platiques con ellos tengas tema que platicar con ellos. Puedes vivir así. Y así es verdad, te vas a camuflajear y vas a parecer desapercibido delante de ellos porque te pareces como ellos, porque vives en tinieblas, porque vivimos en falsedad y hemos aprendido a vivir en las mentiras. Y eso es lo que usualmente utiliza el mundo. En Mateo 26, 58, esto significa seguir a Jesús de lejos. Sí, el Señor ya nos salvó. El Señor encendió una luz, pero nosotros la escondimos debajo de un almud o debajo de una caja de madera que utilizaban ellos para medir. La volteamos y se escondió. ¿Para eso nos encendió el Señor? No, no para eso nos encendió el Señor. Nos encendió para que la luz de Cristo brille y para que nosotros podamos manifestar cómo Cristo es en la verdad, así podamos vivir delante del mundo y delante de los hombres. Dice en Mateo 26, 58. Mateo 26, 58. Hay un cuadro de esto. Dice que cuando Pedro comenzó a seguir al Señor, dice que lo seguía de lejos. Mateo 26, 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hacia el patio del sumo sacerdote. Él tenía miedo al mundo. Él tenía miedo, hermanos, a lo que el mundo iba a hacer con él, o lo que el mundo iba a hacer hacia su persona. Así como muchos cristianos quieren seguir a Jesús por el temor de que qué dirá el mundo, qué dirá la sociedad, qué dirá mi amigo, mi compadre, porque te gustan los compadrazmos, porque te gusta, no quieres que te critiquen, no quieres que te digan eso, que tú eres un evangélico, que tú ya creíste en Cristo. Papacito, mamacita, ¿no te das cuenta a dónde vamos? Vamos al cielo. Ser cristianos es un gran privilegio. Dice la palabra del Señor, que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré delante de Él, delante de los santos ángeles y delante del Padre. ¿No te das cuenta de lo que tienes? Vale la pena, hermano, levantar una bandera y decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, Cristo me salvó y aún me gustaría que tú conocieras a Cristo, que tú conocieras quién es Jesús al quien sirvo. Él cambió mi vida, Él limpió mi ser, me dio paz en mi corazón. Y ¿sabes qué? Hay una vida eterna, hay una ciudad celestial, hay promesas verdaderas y Cristo viene otra vez. Pero en estos tiempos, el cuadro de muchos cristianos, esa luz que se ha encendido en el corazón, la quieren guardar por temor a la sociedad, por temor a los gobernantes, por temor, hermanos, de que te cierren cierta puerta, de que te desechen, de que ya no te inviten a sus fiestas, a sus relajos. Cada uno de nosotros, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando nosotros
Seguimos a Jesús de lejos. Comenzamos a tener acciones que ya otros lo han predicado. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, 69, dice que este es el efecto cuando andamos en tinieblas, porque hemos seguido a Jesús de lejos. Ya no lo seguimos de cerca. Comenzamos a adoptar las maneras del mundo. Ya no estamos nosotros siendo honestos. Ya no somos sinceros. Ya no somos valientes. Nosotros ya no proclamamos al Jesús abiertamente. Dice la palabra del Señor que nos da vergüenza. Si vamos a una plaza, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a orar? Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer la finta como que agaches tu cabeza y vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por los alimentos, amén. Y sale, vamos a comer, porque una vez que hay gente en los comensales, nos están viendo en las plazas. ¿Cómo va a ser posible que nosotros nos vean orar? Qué ridículo, nos van a criticar. Dice en el versículo 69, Mateo 26, 69, cuando alguien siga de lejos, Pedro le seguía de lejos, comenzó a experimentar ciertos efectos en su vida, porque andaba en tinieblas. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Oye, yo te vi en una reunión de cristianos. Yo no sé lo que dices. Oye, yo vi que tú entrabas al templo. Yo no sé lo que dices. Yo creo que nada más pasaba por allá. A lo mejor me confundiste. Porque andamos en tinieblas. Porque nos avergonzamos de la luz, de lo que somos. Dice en el versículo 71. Saliendo él a la puerta, le dio otra. Y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Yo una vez te vi con tu Biblia. Y vi que estabas haciendo en ese camino con tu Biblia. ¿Qué hacías con ese libro? No era Biblia, no sé, era un diccionario. A lo mejor lo confundiste. No, yo te vi ahí caminando con aquellos evangélicos que pasaban de casa en casa. Pues yo no sé lo que dices. Que yo sepa, a mí no me gusta ir a predicar de casa en casa. Y nos avergonzamos porque andamos en tinieblas. Dice la palabra del Señor. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Con juramento, ¿qué quiere decir? Mentira, mentiroso. Su vida se vio en mentira, negando aún lo que era. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar, hablas como cristiano, casi no insultas. Pero vean que comenzó. Entonces él comenzó a maldecir y comenzó a hacerse al lenguaje del mundo. No, güey, no que esto, no que lo otro, no hijo de tu no sé qué. Y comenzó a maldecir para parecerse igualito el lenguaje como ellos. Mintiendo, mentira mentirosa. Y a jurar otra vez, es decir, no conozco al hombre. Te lo juro, por esta, haciendo su vida mentirosa, para que vean, hermanos, que cuando alguien está en tinieblas, miente. Le es muy fácil mentir. Le es muy fácil sacar un as bajo la manga de mentira para parecer justificado. Le es muy fácil levantar una falsedad. Le es muy fácil criticar. Le es muy fácil estarse mofando y escarneciendo a cualquiera. Cada uno de nosotros tendrá que decidir cómo transitar su vida en este mundo, con la verdad en la luz o con las mentiras en tinieblas. Pero una cosa sí te digo, que el Señor dijo: nadie enciende una luz y se guarda debajo de un almud, y se guarda debajo de una cama, o se guarda debajo de una caja. En otras palabras, yo los encendí, dice el Señor, para que nuestra luz alumbre, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, y vean que es verdad,
esos son diferentes. Ese hombre te va a decir la verdad. Por dura que parezca, te va a hablar verdad. En el libro de Efesios, hermanos, en el libro de Efesios, vean cómo dice en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 4:20. 4:20 en adelante. Dice así, Efesios 4:20. El Señor encendió una luz. El Señor te encendió, el Señor me encendió. ¿Para qué? Para que manifestemos que somos de Cristo. Por eso dice el texto, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo hombre que estaba en tinieblas, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el versículo 29, dice así, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Te están escuchando, hermano. Al Señor Jesucristo lo estaban escuchando. Cada palabrita te están buscando, te están analizando. Las tinieblas y el maligno, así es. El ángel fiscalizador Satanás, así es. Aún entre falsos hermanos te andan fiscalizando todo lo que haces. Y tienes que ser transparente y decirlo aún lo que vas a, hasta lo que pudieras hacer. Y aunque no lo crean, pero tienes que ser veraz, porque te están fiscalizando y están buscando cómo hallarte mentira para acusarte, porque sus vidas están en tinieblas. Todos aquellos que andan fiscalizando y andan fisgoneando a las personas para señalarlos, para criticarlos, no creo que la luz de Cristo brille en sus corazones. Dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, tenemos que decidir cómo vamos a vivir, si en luz o en tinieblas. Pero sí te digo que la Biblia dice que el Señor nos encendió no para guardar nuestra luz, sino que para que nosotros manifestemos la luz de Cristo. En los últimos tiempos, que son estos, déjame decirte que otra vez se acerca la víspera de la segunda venida de Cristo. Antes, nosotros nos vamos a ir con Él en el arrebatamiento. Pero en esa víspera, no te asombre si el mundo va de mal en peor. Porque siempre en todas las vísperas de la aparición del Señor Jesucristo, siempre en cada venida del Señor, la actividad demoníaca se empieza a ver cada vez más. Y el corazón de los hombres se comienza a oscurecer más. Y el corazón de muchos cristianos seguramente se irá oscureciendo más. Y dice la Biblia, hermanos, que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, mientras más se acerca el Señor, no te asombre si la música cada vez va a ser más sensual,
Si las mujeres, especialmente en estos lugares, cada vez andarán cada vez más sin ropa. Cada vez las mujeres irán más apretadas y las cristianas no entenderán esto. No lo entenderán porque quieren parecerse similares al mundo. Y es difícil ese tema de explicar. Pero conforme más pasa el tiempo, cada vez habrá menos censuras en las televisoras. Y aún los niños y los jóvenes cada vez estarán viendo programas cada vez más sensuales, porque así el maligno los manifestará. No te asustes si la hechicería entrará en las televisiones y entrarán en los programas de los niños. Y estarán metiendo cada vez más programas como de hechicerías, como de demonitos. Y los papás dirán, qué bonito es eso, qué bonito es eso, cuando tú no sabes las maquinaciones de Satanás. Cuida a tus hijos, que en las fiestas tus temas no sean esos monos que están apareciendo ahorita de Marvel y de otras cosas, sino que tu tema sea Cristo. Que tu tema sea Cristo. Enséñale a tus hijos que las acciones de gracias son para Cristo y que el tema es Cristo, porque pertenecemos a Cristo. Déjame decirte, mi hermano, que en los últimos tiempos las lámparas de muchos cristianos se irán apagando y ojalá que Cristo cuando venga a buscarnos nos encuentre con nuestras lámparas encendidas, andando en la verdad, sosteniendo la verdad, para que veas que sí es posible en Cristo hablar verdad con las personas, porque esa verdad es la que nos defenderá. Nada podéis contra la verdad, sino por la verdad. Que tu lámpara, hermanos, no se apague, que tu amor no se apague, que tu arisquedad hacia las personas y los deseos de predicar y hablar de Cristo no se extinga. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la Biblia, para que vean vuestras buenas obras y en consecuencia glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ojalá que por el Espíritu Santo, hermanos, nos encontremos cada día, cada uno de nosotros en luz cuando Cristo se manifieste, en verdad, en honestidad, hablando verdad cada uno con nosotros. No hablando una cosa aquí y después cuando nos vamos hablamos otra cosa allá. No diciendo una cosa acá y después cambiando nuestra opinión por allá. No, hablando verdad y sosteniéndola, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado. Que sigamos con actos y con fervor en el corazón todavía. Es verdad que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Eso es verdad. Pero Dios quiere que nuestro amor no se enfríe. Es verdad que al ver la maldad no te da ganas de hablarle a la persona de allá y a la persona de allá. Pero pidamos misericordia al Señor, que avive nuestra luz, que encienda nuestro fuego y que todavía sí permanezcamos hablándoles a esas personas. Ya que Dios nos ha mandado a brillar. Nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud. El Señor nos encendió para brillar. El Señor dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si andamos en luz, hermanos, si decimos que andamos en luz y vivimos en tinieblas, mentimos. No nos engañemos a nosotros. Si el Señor viniera, ¿cómo nos encontraría? ¿En luz o en tinieblas? Dios es luz. Vivamos como hijos de luz. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, te la dejamos en tus manos. Espíritu Santo, úsala como tú desees para la gloria de tu nombre, para edificación de nuestras vidas, de tu iglesia. A ti sea la gloria y la honra en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos siga cuidando y guardando. Amén. Amén.